la hiperinflación y cómo se llegó al tema actual, tenemos 3 puntos en el cual tenemos que la década de, digamos, los 60 hasta los mediados de los 70 tenemos choques que se encontraron una mala respuesta de las autoridades de la época, como el choque petrolero de los años 70. Este choque básicamente es un choque de oferta. ¿Y a qué me refiero con choque? Choque me refiero a las decisiones que se tomaron en ese momento ante una situación que afectó a nuestra economía. Las autoridades tomaron decisiones, pueden ser buenas o malas, y eso me refiero con choque. Es por eso que el choque petrolero de los años 70 es un choque de oferta, pero no obstante, cuando uno revisa el diagnóstico y el tipo de respuesta de las autoridades que tomaron en ese momento, se encuentran incoherencias, inconsistencias en la forma en cómo afrontaron estos eventos. La respuesta en esos años fue vía políticas expansionistas que lejos de mitigar los estragos de ese choque de oferta condujeron al estancamiento de la economía con una inflación. También tenemos como segundo punto en 1976, que es los mediados de los 70 hasta fines de los 80, 90, 1990 en sí, que en esta época también hubieron choques como el fenómeno del Niño de 1983, que es uno de los grandes fenómenos climáticos que afecta a nuestro país cada ciertos años en una mayor escala. También tenemos la crisis de la deuda latinoamericana, o también conocida mayormente como la década perdida. Aquí también vemos que el fenómeno del Niño es un choque de oferta, ya que en la cuando ocurrió este choque, tenemos que en la primera mitad de los 80 fue un producto de mala gestión política frente a estos choques. Por supuesto, dificultó el normal desenvolvimiento de la economía. La situación se complicó aún más a mediados de los 80, o sea, poco después del fenómeno del Niño, ya que había mucha presión política en un contexto de estancamiento e inflación que se aproximaba en nuestro país. Se implementaron un conjunto de políticas muy singulares que terminaron siendo desastrosas para nuestra economía. Por un lado, cuando inicia una administración en 1985, se dan medidas para reactivar la demanda interna. En 1991 llega un nuevo gobierno, el cual hizo reformas que se mantienen casi iguales hasta la actualidad, ya que al haber llegado casi al borde al colapso, puso unos retos formidables en el cual los objetivos en esos años era hacer un ajuste macroeconómico y estructural con la idea de estabilizar los precios y nuestra moneda y desarrollar un plan sostenible a largo plazo. Uno de ellos es la política monetaria. El BCR controla la oferta de dinero y las tasas de interés, y son parte de sus decisiones ajustar la tasa de interés de referencia, y de esta manera influir en la demanda agregada y por ende en la inflación. Un aumento en las tasas de interés puede reducir la demanda de préstamos y gastos, frenando así la presión inflacionaria. Sin embargo, por otro lado, una política monetaria demasiado restrictiva también puede afectar el crecimiento económico, por lo que es muy importante encontrar un equilibrio entre estas dos. El siguiente son las decisiones de inversión de portafolio. Esto tanto de inversores nacionales como extranjeros, ya que puede afectar los flujos de capital y la oferta de divisas en el mercado. Entradas significativas de inversión extranjera pueden fortalecer la moneda local, lo que si no es gestionado adecuadamente puede afectar la competitividad de las exportaciones y tener un impacto deflacionario. Por otro lado, salidas de inversión podrían ejercer presión sobre la moneda y contribuir a la inflación importada al encarecer las importaciones. Y finalmente, otro de los factores principales son los mercados financieros. En nuestro país, especialmente la Bolsa de Valores de Lima, ya que puede tener implicaciones para la inversión y el crecimiento económico. La confianza de los inversores en los mercados financieros puede influir en sus decisiones de gasto e inversión, afectando así la demanda y en última instancia la inflación. Por ejemplo, movimientos bruscos en los mercados financieros también pueden generar incertidumbre,
lo cual también podría tener un efecto negativo en las expectativas de inflación. Continuando, ¿cómo se mantiene el Perú y el BCRP ante la inflación, el Banco Central de Reservas del Perú? Primero vamos a hablar del Banco Central de Reserva del Perú. Su finalidad del BCRP es estabilizar la monetaria y su autonomía misma, o sea, el valor de nuestra moneda. De acuerdo a la Constitución, las funciones del BCRP es regular nuestra moneda y en el sistema financiero, que no pierda su valor, además de administrar nuestras reservas internacionalmente, que no disminuya y al contrario aumenten. También de emitir los billetes y monedas. Ahora, ¿cómo influye el BCRP en la inflación en nuestro país? El BCRP toma como un método de cambio la fluctuación sucia. ¿Qué es la flotación sucia? La flotación sucia es una manera de cambiar en el mercado nuestra moneda con respecto a la compra de dólares. O sea, un tipo de cambio que si el dólar está alto, busca vender, el valor del dólar está alto respecto a nuestra moneda, que es el sol, busca, si está alto, busca vender, y si está de una manera baja, busca comprar. Y así busca una cotización estable para proteger las grandes fluctuaciones con nuestra moneda. Ahora, ¿cómo se utilizaba hasta ahora? Nuestro país, con el Banco de Reserva del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú, fue donde empezó a intervenir fue desde el año 1990, donde empezó el cambio de la moneda que el INTI por el sol. Los países que toman en cuenta este modelo fue India, Singapur, Turquía, Indonesia, que son algunos que usan este tipo de economía emergente. También se buscó priorizar y estabilizar la moneda con este tipo de flotación que se ha mantenido hasta ahora. Desde 2002, el BCRP adoptó el esquema con metas esquema de inflación, cuyo objetivo es mantener los niveles de subida de precios en un rango entre 1 y 3%, que es bastante accesible y mantiene a nuestra economía a lo largo de toda Latinoamérica. Así es que se instaló la flotación sucia con respecto a los bancos y el Banco Central del Perú, que se ha mantenido fiel a ella hasta ahora, 2023. Bueno, el horizonte económico en el Perú, dentro de eso tenemos las incertidumbres y las oportunidades, ¿no? Algo que normalmente nosotros nos cuestionamos es que la inflación en el Perú está creciendo o está bajando. Nos dicen que, bueno, con los factores como el fenómeno del niño, crea impactos en las actividades económicas, generando así las incertidumbres. Ante este horizonte, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser cautos, optimistas, pesimistas con la economía del Perú. En un reciente reporte de la inflación nos da a conocer el Banco Central de Reserva que el PBI en el Perú en el 2023 tuvo un crecimiento del 0.9%. Esta revisión fue hecha en junio de este año, la cual se fijó en un 2.2%. Auguró también que el PBI cerraría a fin de año alrededor de un 0.5%. Además, nos explicó que el pronóstico se debe al menor crecimiento que hubo en el mundo, el efecto de la inflación del consumo privado, el fenómeno del niño en sí, y también el deterioro de la inversión privada, entre otros factores. El Banco Central de Reserva nos dice que realizaron una buena labor a pesar de que no se observan señales claras de una recuperación económica, ¿no? También nos indica que es destacable que la inflación al Perú no haya llegado a 2 dígitos, como ha sido en bastantes países de Latinoamérica. Se espera que a finales de este año la inflación cierre cerca de
por ciento aproximadamente.